Muy bien, ¿están viendo la presentación a pantalla completa? Sí, se ve completa. Perfecto. Sí, se Entonces, ve bien. fantástico, muchas gracias. Vamos, introducción a ChatGPT. La idea es que en este módulo vamos a entender cómo funciona ChatGPT, ver cómo acceder a ChatGPT, ver algunas diferencias entre los distintos modelos y y tener una comprensión de cómo trabajar adecuadamente con ChatGPT. Después de esta introducción y de que yo les haga algunas pequeñas demostraciones, vamos a pasar a la segunda parte de este segundo bloque, que es ya ustedes trabajando con ChatGPT para las comunicaciones. Así que es súper importante que ahora, en esta parte de la introducción, pongan atención porque todo lo que voy a explicar ahora lo vamos a aplicar prontamente eh, en este curso. Eh, Quiero contarles en todo caso de que toda la presentación que hice yo, tanto la de introducción a inteligencia artificial como la de los derechos humanos y como la introducción al chat GPT, van a estar disponibles junto con la grabación de hoy en el aula virtual. A través de Rodrigo, les vamos a hacer llegar el link para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien. Entonces, empezamos. Acceso a ChatGPT. ¿Ya? Para acceder a ChatGPT hay que tener una computadora conectada a Internet. No se necesita gran cosa. Es más, tampoco es exigente en términos de que tiene que ser una supercomputadora. Basta una computadora común y corriente conectada a Internet. Y luego hay una dirección que la pongo ahí, que después la vamos a ver, y con eso uno puede acceder a ChatGPT y hay que registrarse. Existe una versión gratuita y una versión de pago. La versión de pago da acceso a la versión más nueva de ChatGPT, que es GPT-4. La versión gratuita, que es más limitada y limitada en el uso, da acceso a GPT 3.5. ¿Ya? Para que se hagan una idea, yo sé que algunos de estos parámetros no les dice mucho, pero ustedes se pueden tener una dimensión en términos de los números. El modelo de 3.5 tiene 1.075.000 parámetros, ¿ya? Para hacer procesamiento de lenguaje. En cambio, la versión 4, que es una versión mejorada, tiene varios cientos de miles de millones. Entonces, es una versión muchísimo más mejorada. Tanto así que cuando recién lo lanzaron, hubo gente que se asustó. Y no digo gente de la calle, sino Elon Musk y varias personas académicas, incluso pidieron que se suspendiera el desarrollo, porque ya consideraron que el chat GPT-4 era demasiado peligroso para la humanidad. Por supuesto, esa carta no llegó a ninguna parte. Hubo un intento en Italia en un momento dado de prohibirlo, pero estas cuestiones, esto es como un animal suelto, ya está en todas partes, ya no se puede prohibir y no se puede evitar que se siga desarrollando. Además, ahora estamos, eh, ¿cómo se llama? Introduciéndonos en ChatGPT 4 o en ChatGPT, pero es importante que ustedes sepan que existen un montón de, eh, de otros modelos funcionando. Algunos que son de empresas privadas, pero hay otros modelos que son open source, es decir, que son comunidades de desarrolladores que ya están trabajando. Por lo tanto, es importante entender de que esto no tiene vuelta atrás y esto está avanzando. Pero ¿por qué nos vamos a centrar en ChatGPT? Porque es el líder, claramente es el líder. Entonces, si entramos y usamos la versión gratuita, vamos a tener acceso al modelo 3.5 que si bien es mucho menos potente, es tremendamente útil y eficaz en las tareas que nosotros necesitamos. Si Álvaro, pagamos, ¿sí? disculpa, cuando dice tantos miles, miles de millones de parámetros, ¿a qué se refiere? Son parámetros con los que procesa la información. Entonces, las respuestas son mucho más inteligentes. Es decir,
los modelos de inteligencia artificial trabajan sobre una base de conocimiento gigante, ¿ya? Pero atacan esa base de conocimiento y son capaces de, en una sola consulta o en un solo acto, revisar una cantidad de información. Y en base a esa información te proporcionan una respuesta coherente, crean una respuesta. Es bien interesante entender en esto que esto no tiene nada que ver con las cosas que conocíamos antes, como los motores de búsqueda de Google. Esto no busca información almacenada, sino en base a la información almacenada, crea respuestas. ¿Ya? Entonces, mientras más parámetros cuenta el motor de inteligencia artificial o el modelo, las respuestas son mejores. A eso se refiere. Ok, Entonces, tenemos, si no pagamos, tenemos al 3.5. Si pagamos, no solamente tenemos el GPT-4, sino además tenemos los plugins, que es un mundo aparte. Quiero decirles que esta capacitación es solamente un barniz. Ojalá podamos seguir haciendo un modelo de alfabetización digital dentro de la FEMPLUS para profundizar, porque lo que alcanzamos a ver hoy va a ser solamente un barniz de conocimiento, que yo espero que les sirva muchísimo, pero este es un mundo gigante, yo lo estoy descubriendo, estoy estudiando profundamente, pero el tiempo nos alcanza para un poquito. Entonces, los plugins es un tema que tal vez al final voy a alcanzar a mostrarle algunas cosas que es muy interesante, pero quedémonos con la versión gratuita fundamentalmente, por el momento. ¿Sí? Existe un concepto que es el concepto del prompt. ¿Qué es el prompt? Tal vez algunos de ustedes ya lo escuchó, algunos de ustedes tal vez incluso escuchó el prompt engineering, que es el ingeniero de prompt, ¿ya? Bueno, el prompt no es otra cosa que una entrada de texto. Cuando nosotros hacemos una entrada de texto en una inteligencia artificial que funciona con lenguaje humano, esa instrucción se llama prompt. Y en la elección y en la formulación adecuada del prompt se juega todo. Si yo hago un buen prompt, el resultado puede ser extraordinario. Si hago un mal prompt, la cuestión puede ser cualquier historia. ¿Ya? Esto que estoy contando ahora lo voy a explicar con ejemplos para que ustedes lo entiendan realmente bien. Pero ciertamente lo que a mí me interesa primero es que les quede súper claro cuál es el concepto prompt y lo importante que es manejarlo bien para lograr buenos resultados. Si vuelvo a la idea de de la calculadora con la cual me tiré al agua en términos de la edad, eh, eh, esto tiene uno puede hacer una analogía interesante. La cuestión, la calculadora puede calcular súper bien, ¿ya? Y la inteligencia artificial puede ser muy inteligente o muy capaz, pero si nosotros no somos capaces de, a través del teclado de la calculadora, poner las cifras correctas, poner las ecuaciones adecuadas, el resultado nunca va a ser el que necesitamos. Lo mismo pasa en los prompts. Cómo nosotros formulamos los prompts es cómo la inteligencia artificial nos responde. Muy bien. Características de un buen prompt. Acá voy a poner cuatro. Son muchísimas, pero cuatro que me parecen esenciales. Un prompt tiene que ser claro y preciso, ¿ya? Ahí tiene que decir claramente lo que queremos, ¿ya? No, eh, 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 por eso, antes de escribir un prompt, debemos nosotros mismos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que quiero que esta máquina inteligente me devuelva? Entonces, tengo que pedírselo claro y preciso. Tiene que ser completo. Es decir, acá aparece ya un concepto que es el contexto.
El contexto es toda la información que yo le doy para que me dé la respuesta que yo quiero. Tiene que tener un objetivo, ¿ya? Y hay que evitar ambigüedades. Ahí hay cuatro elementos que todos estos elementos van a ir adquiriendo cada vez más sentido cuando nosotros empecemos a practicar. Elementos del prompt. Ya esto ya no tiene que ver solamente con generalidades, sino con cosas súper concretas. Actuar como, ¿ya? Yo le puedo decir al prompt, actúa como un psicólogo, actúa como un experto en inteligencia artificial, actúa como García Márquez, actúa como Pablo Neruda. Cuando yo le digo en el prompt, actúa como, lo sitúo en un rol. Primera característica fundamental para un prompt. Segunda, el público destinado. ¿A quién, para quién estoy escribiendo esto? Es muy distinto si yo estoy escribiendo algo para la comunidad científica, para un grupo de trabajadores de la salud, para los alumnos del cuarto medio. Por lo tanto, ¿para quién estoy escribiendo? Después el contexto, que ya es todo el detalle de la información donde yo le voy a decir todo, porque entendámoslo bien. De la misma manera que la calculadora no puede adivinar que yo quiero sumar 2 más 2, la inteligencia artificial no puede adivinar lo que yo quiero si yo no le doy todo el contexto. Mientras más contexto, mejor o más cercana va a ser la salida. Y después tengo los tipos de salida. Los tipos de salida son los formatos. O sea, yo le puedo decir que quiero como resultado un artículo, un resumen, una lista. Entonces, ¿qué tipo de resultado el que quiero? Es el que yo tengo que indicar. Bueno, ChatGPT puede generar una amplia variedad de salidas según los prompts que se ingresen. Acá les tengo 8, ¿ya? Puede escribir ensayos, artículos, o sea, puede escribir, tiene límites en términos de la longitud, pero yo le puedo pedir que escriba un ensayo, un artículo, un cuento. Puedo traducir idiomas, cualquier idioma. Entiendo que puede traducir, no estoy claro el número, pero es impresionante. O sea, yo puedo tomar algo escrito por mí y decirle, pónmelo en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en ruso. Puedo generar listas. ¿Qué son las listas? Listar cosas. Dame la lista de los alimentos saludables que puedo comer si es que quiero bajar de peso. Me hace una lista. Lístame los países más pobres del mundo, lístame los países más ricos del mundo. Generar listas, ese es el concepto. Es un tipo de salida, ¿ya? Puede también responder preguntas. Si yo le digo, actúa como eh, un científico experto en neurociencia, después me pongo a conversar con él y le voy haciendo preguntas como si estuviera hablando con un científico. Puede escribir código, me refiero a código de programación. Yo puedo meterme y decirme, créame un algoritmo en Python y es capaz de escribirlo. Tal vez después alcancemos a hacer algunas demostraciones. También puede escribir, a propósito de que esto que abarca todos los ámbitos, puede escribir una poesía, puede escribir una prosa, puedo escribir una carta de amor, súper buena, mejor que la que nunca habría escrito yo toda mi vida. Todas esas cosas puede hacer. Puede proporcionar resúmenes de texto, es decir, a propósito del contexto, yo en el contexto le pego un texto extenso y le digo, créame un resumen. Y puedo crear tablas.
Vamos a pasar una serie de ejercicios prácticos, pero antes de eso, antes de empezar con los ejercicios prácticos, quiero hacer algunas pequeñas demostraciones para que se entienda lo que yo acabo de hablar recién. Entonces, una de las cosas de las cuales yo les comentaba es el tema de los prompts. Yo puedo, bueno, para los que no conocen, esto es ChatGPT. Acá estoy con ChatGPT. Y como tengo la versión de pago, tengo ChatGPT 3.5 y el 4. Y yo puedo elegir con cuál voy a trabajar, ¿ya? Y yo le puedo preguntar, por ejemplo, puedo pasar, no tomar en cuenta todo lo que les acabo de enseñar a ustedes y no hacer un buen prompt, sino escribir algo muy sencillo como ¿qué es la electricidad? ¿No es cierto? Y me contestan. La electricidad es una forma de energía que surge debido a las cargas eléctricas estáticas o en movimiento. En términos simples, existen dos tipos de electricidad, estática y corriente. La electricidad estática, bla, 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 la corriente, etcétera. Pero acá yo no le di ningún contexto y por lo tanto hace algo que es correcto, pero tal vez no es lo que yo quiero, porque mi prompt fue muy simple. Puede ser suficiente, pero es simple. Voy a mostrarles cómo sería un prompt más sofisticado. ¿Qué es la electricidad? Actúa como un profesor que le está enseñando a un grupo de niños de 5 básico lo que es la electricidad. Escribe un breve párrafo y pon un ejemplo. Y ahí, si se fijan en este prompt, utilicé los elementos que les había mostrado. Le dije, actúa como, le di el contexto, le hablé del público al que le estoy hablando y además les dije qué tipo de salida quería. Le dije que quería un breve párrafo y un ejemplo. Entonces, ¿qué me escribe? Para los niños. Imagina que la electricidad es como un equipo de hormigas trabajadoras. Cada hormiga es como un electrón, que es una partícula muy pequeña. Ahora, estas hormigas o electrones pueden moverse de un lugar a otro y cuando lo hacen, crean lo que llamamos corriente eléctrica. Puedes pensar en un río lleno de agua que fluye. El agua fluye, es como la corriente eléctrica y las hormigas son como los electrones que fluyen a través del río. Cambió, ¿no es cierto? Y la pregunta es la misma, pero en la primera pregunta yo solo puse qué es la electricidad. En la segunda pregunta le dije, actúa como, le expliqué a quién le está hablando y le di el contexto y el tipo de salida que quería. Este es un claro ejemplo de un prompt donde yo incorporo algunos de los elementos planteados. Voy a mostrarle unas cosas más y les doy la palabra. Otro tipo de salida que a mí me parece muy interesante es el es son les había hablado de las listas, les había hablado de las poesías, etcétera, etcétera, pero hay una salida que a mí me parece increíble, que son las tablas. Y sobre todo porque las tablas, muchas veces, sobre todo cuando son comparativas, nos ayudan eh, a, a visualizar de una manera clara y resumida diferentes cosas. Entonces yo, por ejemplo, podría decirle que me cree una tabla. Acá no sé si lo va a hacer bien porque no le estoy dando ni un contexto, no le estoy diciendo que actúe de una manera,
Solamente estoy poniéndolo a prueba. Le digo, crea una tabla donde comparas la salud primaria y la salud hospitalaria. Vamos a ver qué dice. ¿Qué les parece? Súper. No le di mucho contexto. Podría haber sido un trabajo mucho más serio en términos que le hubiera dicho hablar de la salud primaria en Chile. Podría haberle pedido que actuara como un especialista en el área. Podría haberle dicho que el resultado está destinado a los trabajadores de la salud. Le podría haber dicho incluso que estoy en un curso para la FEMPRUS y estoy haciendo una demostración. Todo eso podría ser. Sin embargo, como resultado, lo encuentro extraordinario. En un par de minutos me construyó una tabla donde me dice que el objetivo de la salud primaria es prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. La atención hospitalaria y así sucesivamente, quienes trabajan, lugar de atención, duración de la atención, etcétera. Con un mejor prompt, esto podría ser mucho más profundo y mucho más certero, pero como resultado, a mí me parece realmente sorprendente.